Entonces no va a venir a decirle a todo el pueblo, con el informe de la nación, que necesitamos proyectos nacionales que encaminen al país hacia un mismo horizonte. Sí necesitamos proyectos nacionales, porque 2 años te pasaste rascando la barriga sin tener proyectos. No tuviste nada que inaugurar en el Ecuador, salvo el año lectivo, que estuvo con Creo, Daniel Noboa Sin. Entonces vuelven a aparecer y nos van a seguir convenciendo de que la solución es el neoliberalismo, cuando el neoliberalismo es el sálvese quien pueda. ¿Por qué tenemos 7 de cada 10 personas con empleo, sin empleo en el Ecuador, sin empleo formal? Porque les vale un comino. Claro. Con tal de ellos mantener las tasas de interés que tienen los bancos y hacer un pingüe negocio con la economía del Ecuador. Lo básico de un país es el control de precios. Pero son tan cínicos, te voy a dar un ejemplo del cinismo. Son tan cínicos que, por ejemplo, le dicen como una gran conquista del Ecuador. Le dicen, por ejemplo, pero la inflación del Ecuador es muy baja. Claro. ¿Y qué quieren que sea como la Argentina o como la venezolana? Si tenemos dólares, ¿qué quieren? Si con dólares tenemos inflación, ¿qué quieren que tengamos una inflación alta con dólares? Con dólares. Si tuviéramos sucre, estaríamos volando como en la época de Maguat, con 25.000 sucres un dólar. Pero no sean sinvergüenzas, o sea, estamos en un momento en donde no se puede hablar de lo mismo. La doctora Patricia Estupiñán, directora de la revista Vistazo, que la consume Raimundo y todo el mundo en el Ecuador sin darse cuenta que es un pasquín político, dijo en el programa Contacto Directo del 19 de mayo, la acción, bueno, esto de la acción más noble fuera haber cedido la cuestión de que 2 años que le quedaban al presidente de la República y hacerlo aparecer como la víctima de esto. Pero luego dijo que respecto de las elecciones, de estas elecciones que ahora van, dice, va a haber un polvito sucio de los narcos que nos han infiltrado. A ver, polvito sucio de los narcos. Claro, pues, hijita, el caso León de Troya, pues que va a venir a las elecciones. Y el caso León de Troya es un caso de narcotráfico. Entonces, vinculado Raimundo y todo el mundo cercano al gobierno actual. Dijo, un país, a ver, textual, un país que fue el primer grito de libertad en América. A ver, no es que estoy yo de cicatero, pero no fue un país, fue Quito, el primer grito de independencia, que se dio el 10 de agosto de 1809, y que hizo que en América, porque esto no fue una autotitulación de Quito, esto fue una designación que le hicieron desde el exterior a Quito, que le dijeron que Quito era la luz de América, por lo que hizo el 10 de agosto de 1809. Pero dice, un país que fue el primer grito de libertad en América. Pero viene un tema, pero no dijiste en tus declaraciones del 9 de octubre del 2021, en el Consejo Municipal, en la Alcaldía de Guayaquil, cuando fuiste a la sesión solemne, ¿no dijiste que la independencia del Ecuador comenzó el 9 de octubre de 1820? Desconociendo el 10 de agosto de 1809, abofeteando a Quito con ese comentario, casi como quien siendo el 10 de agosto de 1809 no es nadie en la historia, olvidándose que fue tan fuerte lo que se hizo en Quito, tanto que el 2 de agosto de 1810 al año seguido, tuvieron que pagar con su vida aquellos que intentaron mantener esa junta soberana, que la mantuvieron pocos meses, pero que de todas maneras intentar mantener la primera vez que hubo una junta soberana de gobierno en América española, porque Haití fue anterior, pero Haití era una colonia francesa, en Iberoamérica. Entonces, se olvidó y ahora es un país que fue el primer grito de libertad en América, por quedar bien con Quito, y hablando de un país ignorante. Luego dijo, los países hermanos, a través de sus embajadores en Ecuador, reconocieron la valentía y el talante democrático de esta medida, se refiere al decreto de disolución de la Asamblea Nacional. Esto es grave porque yo les comino a los embajadores de los países que estuvieron en Carondelet cuando lo citó, que salgan a decir al mundo, si ellos le fueron a dar el beneplácito y le fueron a felicitar por lo que hizo Lazo con el decreto 741, está mintiendo. Y los embajadores no pueden callarse y no deberían callarse, porque lo está embarrando en esto que fue un atentado contra la democracia, el decreto 741 que disolvió el Congreso. Lo disolvió porque él sabía y estaba seguro que el sábado siguiente iba a ser destituido, y destituido por temas de corrupción y por relacionamientos también con la mafia del narcotráfico. Dice, el año pasado declaramos al narcotráfico como el principal enemigo del Ecuador. ¿Cómo lo declaraste? ¿Cómo lo declaraste? Siendo parte la gente cercana a ti, con Rubén Chérez, que era el representante de la mafia albanesa. Así lo declaraste al narcotráfico principal enemigo del Ecuador. Y las gentes que lo oyen de pronto dicen que el presidente está luchando contra el narcotráfico. Si el narcotráfico lo tenía hasta en las orejas, pues. Hasta en las orejas. Por eso lo mataron a Rubén Chérez, para que no hable. Y ellos sabrán por qué y quiénes lo mataron. Dice, como he dicho muchas veces, estoy leyendo partes del informe. Como he dicho muchas veces, dijo Lazo,
La corrupción corroe la estructura del Estado y pone en riesgo a la misma democracia. Por eso lo hemos combatido cada día. Sin vergüenzas, sin vergüenzas. Colocaron a Hernán Luque de Caro, allí donde estaba lo que él llegó a decir, la mina de oro, para el control de las 13 o 12 empresas públicas y de esa manera vender cargos y beneficiarse de las contrataciones. Una estructura de corrupción que está totalmente demostrada en todos los videos que publicó La Posta. Y entonces le viene a contar al Ecuador con una suerte de Pinocho que la corrupción corroe la estructura del Estado. Claro, por eso te iban a votar, pues. Por eso te iban a votar. Porque te denunciaron la corrupción de Plopec y no hiciste nada para parar la corrupción de Plopec, pues. Por eso te iban a votar. Entonces, yo luego dijo, el diálogo es la mejor herramienta de la democracia. El país requiere que todos los actores políticos sociales nos sentemos a definir las mejores estrategias para resolver problemas complejos como la pobreza y la delincuencia. El diálogo es la mejor herramienta de la democracia. Y el diálogo se expresa a través del 741, decreto 741, con el cual disolviste la Asamblea Nacional. O sea, yo los mato y después dialoguemos. Los mato a los principales actores políticos del Ecuador, que de todas maneras están representados en la Asamblea Nacional a través de las elecciones. Y ahora habla del diálogo. Necesitamos de proyectos nacionales y objetivos comunes. Verás, mira esta palabra, proyectos nacionales que encaminen al país hacia un mismo horizonte. Pregunta, el plan de creación de oportunidades, que es como lo llamó Lazo al supuesto Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué lo llamó así al Plan de Desarrollo? Porque creo quiere decir creación de oportunidades. Creación de oportunidades. Y le puso el nombre del Plan de Desarrollo, Plan de Creación de Oportunidades. Y es el único plan en el mundo que no tiene ni proyectos ni programas. Entonces, por eso que no se puede siquiera evaluar ese proyecto, porque no se puede evaluar metas y objetivos únicamente. Porque claro, vamos a mejorar la salud para que todos tengan acceso a la salud. ¿Y cómo? El cómo son qué políticos, qué programas y qué proyectos. Como lo manda el artículo 280 de la Constitución. Así lo manda. Entonces no va a venir a decirle a todo el pueblo, con el informe de la Nación, que necesitamos proyectos nacionales que encaminen al país hacia un mismo horizonte. Sí necesitamos proyectos nacionales, porque 2 años te pasaste rascando la barriga sin tener proyectos. No tuviste nada que inaugurar en el Ecuador, salvo el año lectivo. No tuviste nada. Y entonces se presentó con toda la desfachatez a leer lo que supuestamente es el avance de su gobierno. O sea, se necesita definitivamente ser cara dura para entender lo que pasa en el Ecuador. Cuando vemos toda esta crisis que tenemos en el Ecuador, cuando el gobierno sale a dictar, aquí tiene un tema que ningún político ha dicho esto que lo voy a decir. Ninguno ha dicho. Y si no, dime quién lo ha dicho. Cuando el presidente dice que decreta la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea Nacional, por grave crisis política y conmoción interna, ¿cómo se expresó la crisis política hace poco? La que dice el presidente que es crisis política. Claro, es una crisis para él, pero no es una crisis política en sí. Cuando la derrota del 5 de febrero de 2023, que nos estamos olvidando los ecuatorianos, donde no ha habido un gobierno en el Ecuador que lance 8 preguntas y pierde las 8. O sea, es como digamos en el fútbol, fue un 8-0. 8-0. O sea, ahí el pueblo, no la Asamblea Nacional, a la que siempre le culpan de que es la causante de todos los males. Y en esa trampa cae mucha de la gente de la población nacional, muchos ciudadanos, que están acostumbrados a que siempre les digan que la Asamblea es lo último, que desde luego no tiene la calidad que quisiéramos que tenga. Quería tener una mejor calidad, pero tampoco es que son la última rueda del coche, pues. Entonces, de esa manera, entonces, la culpable de la Asamblea pide de la paliza en el referéndum. La Asamblea no movió un dedo. De la paliza en el referéndum, ¿quién es culpable? Si el pueblo le dio una lección brutal en el referéndum. 8-0. Entonces, esto también tiene que tomar en cuenta. Y los embajadores de los países que dice el presidente Lazo, que han ido a dar su respaldo, los embajadores de los países que viven en la luna aquí en el Ecuador y que no ven los resultados de un referéndum, y que deben tener claro un tema. Yo conozco un poco de este mundo, porque en algún momento estuve vinculado a estos temas. Los embajadores tienen que tener ciertas reservas, cierto cuidado de no involucrarse, no dejarse tomar del pelo por gobiernos como el gobierno actual del Ecuador, porque les toma del pelo y los involucra, y prácticamente les hace decir lo que ellos posiblemente no le dijeron, esta boca es mía, presidente Lazo. Y si algún embajador se atrevió a decirlo, eso debería de denunciarse a su gobierno para decir, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿O está en desacuerdo con esto? Que han habido gobiernos que le han apoyado a Lazo, sí. El gobierno del Perú, un gobierno desacreditado al máximo, de la señora Boluarte, el gobierno de Petro, y el gobierno de México, que cada día no pega una, en una cantidad de temas donde vive desbarrando las cosas. Pero, ¿qué más? El resto de países le dieron el respaldo. También le dio el respaldo a Argentina, también le dio el respaldo a Brasil. ¿Por qué les toma del pelo? ¿Y por qué las embajadas, por qué los embajadores y los países no dejan sentado
porque siempre hay un lenguaje diplomático para expresarse, con decir que ellos no se involucran en los asuntos internos del Ecuador. Punto, lo dejan con la bata alzada a Lazo, pero no dejen que Lazo en todo un informe de la Nación diga que él cuenta con el respaldo de los embajadores y de los países que han ido a darle su respaldo. Esto es grave, esto es grave pues, sencillamente dense cuenta, señores embajadores, que a ustedes los está utilizando el presidente Lazo. Entonces, todo este tipo de cosas hay que verlo porque son cosas que sí valen la pena ver.